Algunas historias no solo persiguen tus sueños, cambian la forma en que ves el mundo. Después de esto, nada se sentirá igual. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es? Bienvenidos al corazón del terror, donde las pesadillas cobran vida. El aroma del aceite hirviendo llenaba el aire, denso y pesado, envolviendo a Arturo como un sudario invisible. Se detuvo en la entrada de McDonald's, sus arcos dorados brillando débilmente contra el cielo nocturno. Había pasado por ahí innumerables veces, pero nunca se le había ocurrido entrar, hasta esta noche. Algo en su interior lo llamaba, una extraña sensación en el estómago, como si el restaurante mismo susurrara su nombre. En cuanto empujó la puerta, la luz artificial y estéril le hirió los ojos. El lugar estaba inquietantemente silencioso, sin el bullicio habitual. Unas pocas personas comían en sus mesas, masticando lentamente, con movimientos deliberados. Sin conversación, sin risas, solo el ritmo mecánico de la masticación. Detrás del mostrador, un empleado estaba de espaldas, trabajando en la freidora. El aceite burbujeaba y salpicaba mientras sumergía una nueva tanda de papas fritas, el vapor enroscándose alrededor de sus manos. No se inmutaba, no reaccionaba. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si sintiera la mirada de Arturo. Arturo dudó antes de acercarse. El menú parpadeaba ligeramente sobre su cabeza. Las imágenes de las crujientes papas y los dorados nuggets parecían demasiado perfectas, demasiado ensayadas. Una cajera se adelantó. Su uniforme estaba limpio, pero su rostro, pálido, con ojeras hundidas, parecía agotado, como si no hubiera dormido en semanas. Su voz era monótona cuando habló. ¿Qué vas a pedir? Arturo miró hacia la freidora. ¿Las papas son buenas? Por primera vez, la cajera lo miró, realmente lo miró. Sus pupilas se dilataron ligeramente, sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo. Pero en su lugar, asintió. Son especiales. Pidió una grande. El empleado de la freidora, Bernie, según su placa de identificación, finalmente se giró. Su rostro era común, ordinario, pero sus ojos, había algo extraño en ellos. Demasiado oscuros, demasiado profundos. Como mirar dentro de un pozo sin fondo. Levantó la canastilla de papas del aceite, sacudió el exceso y luego las sirvió con cuidado antes de pasar la caja de cartón. La cajera las dejó frente a Arturo sin decir una palabra. Se veían normales, doradas, crujientes, perfectamente saladas. Pero ese olor, debajo de la grasa, había algo más. Algo crudo, algo incorrecto. Aún así, el hambre le rugía en el estómago. Tomó una y le dio un mordisco. Crujiente, sabrosa, y luego, un sabor que no podía identificar. Algo familiar, pero no del todo. Sus dientes encontraron algo fibroso, algo que no debería estar en una papa. Su lengua se retorció con repulsión. Masticó más despacio. El restaurante pareció aquietarse. El sonido de las bandejas, el zumbido lejano de la máquina de refrescos, todo se desvaneció en un silencio inquietante. Entonces, desde la cocina, un ruido. Un golpe sordo y húmedo, como carne cayendo al suelo. El estómago de Arturo se revolvió. Dejó la papa en la bandeja y se limpió las manos con una servilleta. Su corazón latía con fuerza en el pecho. La cajera lo observaba. Sus manos temblaban a sus costados. Bernie sonrió. Buenas, ¿verdad? Arturo tragó, la garganta seca. Su boca se sentía cubierta de algo espeso. Forzó un asentimiento. La sonrisa de Bernie se amplió. Frescas. Todos los días. La puerta de la cocina se abrió ligeramente con una corriente de aire, lo suficiente para que Arturo pudiera echar un vistazo adentro. Una sala llena de ganchos, bandejas de metal apiladas, y una mano pálida, cercenada, con los dedos doblados, descansando junto a un montón de papas peladas. Se le cortó la respiración. El sabor en su boca cobró sentido. Su estómago se contrajo con violencia. La cajera le agarró la muñeca, sus dedos helados. Se inclinó y susurró apenas. No reacciones. No corras. Lo notará. El pulso de Arturo martilleaba. Podía sentir los ojos de Bernie sobre él, el peso de aquella mirada antinatural. Los demás clientes, silenciosos, masticando, mirando sus bandejas, ninguno parecía alarmado. Porque sabían, o peor, no les importaba. Arturo se obligó a respirar, a pensar.
Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, los nudillos blancos. Bernie se limpió las manos con un trapo, ladeando la cabeza. «Te ves pálido, hijo. ¿Algo mal? Un desafío. Una trampa». Arturo se humedeció los labios, obligando a su voz a sonar tranquila. «Solo, no esperaba que fueran tan buenas». Bernie se rió. Un sonido bajo, casi gutural. «El secreto está en la carne». Las palabras se deslizaron sobre la piel de Arturo como dedos fríos. Su mente corría. Si intentaba huir, ¿lo perseguiría Bernie? ¿Lo detendrían los demás? La cajera apretó un poco más su muñeca. «Ve al baño», susurró. «Ahora». Arturo dudó. Luego asintió y se levantó. Sus piernas se sentían inestables. Forzó una sonrisa casual. «¿Baño?» Bernie señaló un pasillo estrecho. Al fondo. En el momento en que Arturo se alejó, sintió que el aire cambiaba. McDonald's ya no era solo un restaurante. Era una trampa, un ser vivo, y él había caído en sus fauces. Sus pasos resonaban demasiado fuerte mientras avanzaba por el pasillo mal iluminado. Un bombillo parpadeante zumbaba sobre su cabeza. A mitad de camino, una puerta se abrió con un crujido. La cocina. La respiración de Arturo se entrecortó. Miró dentro. Ganchos alineaban las paredes, algunos vacíos, otros ocupados. Bolsas de carne apiladas en un mostrador, esperando. El olor a hierro, denso y sofocante, le llenó las fosas nasales. Movimiento. Una figura, atado a una silla. Amordazado. Ojos abiertos, suplicantes. Arturo dio un paso atrás. Su visión se nubló. Su estómago se revolvió. El secreto de la freidora no solo estaba en la carne. Era la carne. Una tabla crujió detrás de él. Se giró. Bernie estaba allí, el trapo aún en su mano, la cabeza inclinada. ¿Encontraste algo interesante? Los pulmones de Arturo se paralizaron. Bernie sonrió, y en ese instante, Arturo supo, no saldría de ahí caminando. No a menos que peleara, no a menos que corriera. La freidora chisporroteó a la distancia. El aroma del aceite caliente se intensificó, y Bernie dio un paso más cerca. Hay algo inquietante en un Play Place de McDonald's por la noche. La forma en que los túneles de plástico rojo y amarillo se extienden hacia la oscuridad. El débil aroma de papas fritas viejas y risas infantiles que permanece, incluso cuando el lugar está vacío. Se supone que es un lugar feliz, un parque lleno de alegría inocente. Pero, ¿qué pasa cuando algo más, algo antinatural, decide jugar también? ¿Qué pasa cuando un niño entra y nunca sale? Tristán nunca había sido fanático de los turnos nocturnos, pero un trabajo era un trabajo. El McDonald's en el que trabajaba no estaba en la mejor zona de la ciudad, pero pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas. Esta noche le había tocado cerrar. Ya pasaba la medianoche, y lo único que quedaba por hacer era pagar el Play Place, su parte menos favorita. No es que el Play Place le diera miedo. No exactamente, pero había algo inquietante en lo silencioso que se volvía después de que todos se iban. Los tubos y resbaladillas parecían incorrectos sin el bullicio de los niños. La piscina de pelotas, antes un caos de pequeñas manos y gritos, yacía inquietantemente quieta. Las sombras se alargaban de maneras antinaturales, retorciéndose entre las paredes de plástico como si algo estuviera observando, esperando. Con un suspiro, Tristán tomó la linterna del mostrador y caminó hacia el área de juegos. Las luces del techo parpadearon. No le dio mucha importancia. Este lugar era viejo. Todo parpadeaba. Cuando se acercó a la entrada del Play Place, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire aquí se sentía más pesado. El olor habitual de grasa y refresco había cambiado, sustituido por algo rancio, como plástico viejo cocinándose bajo el sol por demasiado tiempo. Apartó la sensación y se acercó, apuntando la linterna hacia los túneles. Lo primero que notó fue un pequeño zapato rojo junto a la entrada de la piscina de pelotas. Los niños dejaban cosas atrás todo el tiempo, pero había algo en este zapato que le revolvió el estómago. Lo recogió y sintió un extraño calor, como si alguien acabara de usarlo. Sus ojos se alzaron hacia los túneles retorcidos sobre él. Algo se movió. Un leve rasguño, como pequeños pies arañando el plástico. El sonido resonó en la estructura vacía, rebotando entre los toboganes y pasadizos. «Hola», llamó Tristán, sintiéndose ridículo de inmediato. Ningún niño debería estar aquí. El lugar había estado vacío por horas. Pero el sonido no se detuvo.
De hecho, se acercó. Una sombra se deslizó en el túnel más alto. Un destello de movimiento justo en el borde de su linterna. Entonces, una risa. No una risa normal y juguetona. Esta estaba distorsionada, demasiado alargada, resonando de formas que no tenían sentido. Venía de todas partes a la vez. El aliento de Tristán se atascó en su garganta. Apretó la linterna con más fuerza. Sus pies le rogaban que se diera la vuelta, que saliera, que simplemente cruzara la puerta y fingiera que no había escuchado nada. Pero no lo hizo. Dio un paso adelante. Los túneles sobre él crujieron como si algo pesado se estuviera moviendo dentro. El plástico gimió, doblándose de maneras imposibles. Tristán tragó saliva y se metió por la entrada del Play Place, iluminando el túnel más cercano. Se extendía delante de él, curvándose en la oscuridad. La risa volvió a sonar, más cerca esta vez. Una sombra parpadeó, desapareciendo de su vista. El corazón de Tristán golpeaba con fuerza. Se obligó a avanzar, arrastrándose por el estrecho tubo. Las paredes lo apretaban, resbaladizas con algo húmedo. El aire olía mal, como azúcar podrida. El haz de su linterna temblaba mientras giraba la esquina. Algo estaba ahí, pequeño, sentado al final del túnel, dándole la espalda. Un niño. Tristán soltó un suspiro. Tal vez algún niño realmente se había quedado atrapado aquí. Tal vez. El niño se giró. El estómago de Tristán se desplomó. El rostro estaba mal. Los ojos, demasiado grandes, demasiado oscuros, extendiéndose como pozos sin fondo. La boca se curvó, estirándose en una sonrisa antinatural que partía su cara demasiado lejos. Dedos diminutos se flexionaron, presionando el plástico con demasiada fuerza. La risa volvió a sonar, pero esta vez no salió de su boca. Provenía de todas partes a la vez. El túnel tembló. Algo detrás de él se movió. Rápido. Tristán giró de golpe, la linterna parpadeando. La entrada por la que había venido ya no estaba. Solo más túnel, torciéndose, estirándose en direcciones que no deberían existir. El plástico debajo de él se volvió blando, como piel. Se volteó de nuevo. La cosa estaba más cerca ahora, arrastrándose, sus articulaciones dobladas en ángulos incorrectos. Dedos demasiado largos, golpeando las paredes de plástico como uñas sobre vidrio. Tristán retrocedió como pudo. Su respiración salió en jadeos entrecortados. El túnel palpitaba a su alrededor, cerrándose. El aire se volvió espeso, aplastando sus pulmones. Pateó, intentando alejarse. Las paredes de plástico cedieron bajo su toque, hundiéndose como carne. Su linterna parpadeó una vez. Luego, oscuridad. Las risas explotaron, llenando los túneles, rebotando en su cráneo. Sintió algo envolver su tobillo. Frío, húmedo. Lo jaló con fuerza. Tristán gritó. El Play Place devoró el sonido. A la mañana siguiente, el gerente llegó temprano para abrir. Todo parecía normal. El Play Place seguía allí, vacío, colorido y brillante. Pero había algo extraño. Un pequeño zapato rojo yacía en la entrada de la piscina de pelotas. Y en lo más profundo de los túneles, si escuchabas con atención, podías oír una risa suave y distante. Hay algo inquietante en trabajar el turno nocturno en un restaurante de comida rápida. Las luces fluorescentes brillantes, el zumbido de las freidoras, el silencio del área de comedor vacía, todo se siente como un escenario esperando a que ocurra algo antinatural. Pero en McDonald's, donde los turnos se mezclan entre sí y el agotamiento hace que las sombras jueguen trucos en la mente, el equipo nocturno sabe una cosa con certeza. Nunca, jamás, cuentes a los empleados al final del turno. Porque si lo haces, siempre encontrarás a uno de más. Fermín odiaba el turno nocturno, pero pagaba mejor. Eso era lo que se decía a sí mismo mientras arrastraba su cuerpo exhausto hasta el McDonald's de la autopista 18. El gerente, un hombre corpulento llamado Jeff, apenas levantó la vista de la caja registradora. «Fíchate. Va a ser una noche larga», gruñó. Fermín asintió, marcando su entrada. El resto del equipo nocturno ya estaba allí. Victoria, la jefa de turno, Silvio, el callado cocinero de la parrilla, y Napoleón, el tipo que atendía el drive-thru. 4 en total. Como siempre, para las 2 de la madrugada, el mundo exterior estaba muerto. No había autos, no había clientes, solo el ocasional parpadeo de las farolas afuera. Dentro,
La cocina estaba llena del pitido rítmico de los temporizadores, el chisporroteo de la grasa, la conversación monótona entre turnos. Entonces, algo cambió. Fue sutil al principio, un susurro de movimiento en el borde de la visión de Fermín. Algo que cualquiera ignoraría si estuviera demasiado cansado. Pero volvió a suceder. Una figura, justo en el rincón de su ojo, deslizándose más allá de la puerta del almacén. Fermín se tensó. Oigan, alguien acaba de ir allá atrás. Victoria levantó la vista desde la estación de papas fritas. Solo estamos nosotros, hombre. Pero eso no era cierto. Él lo había visto. Un destello de algo. Un uniforme. Alguien. Fermín dudó y luego se secó las manos en el delantal. Voy a revisar. El almacén estaba más frío de lo normal. La luz del techo parpadeaba, proyectando sombras largas y temblorosas sobre los estantes llenos de paquetes de ketchup y hamburguesas congeladas. Fermín entrecerró los ojos entre ellos, el corazón latiendo con fuerza. «Hola». Su voz sonó demasiado fuerte en la quietud. Nada, solo el zumbido del congelador. Exhaló, sacudiendo la cabeza. «Estoy demasiado malditamente cansado para esto». Un aliento, justo detrás de él. Fermín giró de golpe, el corazón golpeando contra sus costillas. Pero el almacén estaba vacío. Retrocedió, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, y prácticamente corrió de vuelta a la cocina. «¿Encontraste algo?», se burló Victoria. «No», murmuró Fermín. Pero no lo creía. A las 3 de la madrugada, la sensación no había desaparecido. De hecho, había empeorado. Napoleón estaba en la ventanilla del drive-thru, mirando el estacionamiento vacío cuando murmuró. «Hombre, juro que alguien acaba de tocar». Victoria resopló. «¿En la ventana del drive-thru?» «Sí, claro». Napoleón frunció el ceño, frotándose los brazos. «Hablo en serio. Vi algo moverse y luego, toc, toc». Silencio. Silvio, que rara vez hablaba, finalmente dijo. «Algo no está bien esta noche». Todos lo sentían. El aire era demasiado espeso. La cocina parecía más pequeña. Las sombras más oscuras. Entonces, el pitido sobre la caja registradora sonó. Pedido número 67. Todos se quedaron helados. No había habido ni un solo cliente en horas. La pantalla parpadeó. Un solo artículo. Una hamburguesa con queso. Napoleón soltó una risa nerviosa. «Ok, ¿quién está jodiéndonos?» Nadie respondió. Victoria carraspeó. «Debe ser un error del sistema». Canceló el pedido. La pantalla quedó en blanco. Por un momento, todos se quedaron ahí, tratando de sacudirse el mal presentimiento. Entonces, la impresora zumbó. Un solo recibo salió enrollado de la máquina. Victoria tragó saliva y lo tomó con dedos temblorosos. El papel estaba tibio, recién impreso. Una sola palabra en negritas, perfectamente clara. «Detrás de ti». Fermín sintió como la sangre se le helaba. Victoria giró en seco, pero la cocina estaba vacía. Solo ellos. Los 4. «Ok, al carajo esto», espetó Victoria, tirando el recibo. «¿Quién está jugando con nosotros? Esto no es gracioso». Nadie dijo nada. El lugar, de repente, se sintió demasiado grande. Demasiado hueco. Como si algo más se hubiera instalado en el espacio entre ellos. Napoleón tragó saliva, la voz inestable. «¿Cuántos estamos trabajando esta noche?» Victoria frunció el ceño. 4. «¿Por qué?» El rostro de Napoleón estaba pálido. Entonces, ¿por qué? Hay 5 personas en el reflejo. El aliento de Fermín se atascó en su garganta. Lentamente, muy lentamente, giró hacia la ventana junto al mostrador. 4 de ellos estaban detrás de la caja. 4 empleados cansados, nerviosos. Y uno más. Una quinta figura. De pie en la parte trasera. Llevaba un uniforme de McDonald's. Pero su rostro, el estómago de Fermín se revolvió. No tenía rostro. Ningún rasgo. Solo una extensión victoria y vacía de piel. Y entonces se movió. No un paso. No un cambio de postura. Solo un deslizamiento repentino. Imposible. Como un fotograma de vídeo saltado. Fermín retrocedió, el corazón golpeando contra su pecho. Las luces parpadearon. El aceite de la freidora chisporroteó violentamente, salpicando el suelo. Y entonces, la electricidad se cortó. Oscuridad total. Fermín escuchó a Victoria soltar una maldición. Silvio inhaló bruscamente.
Alguien estaba respirando demasiado rápido. Entonces, la radio sobre la parrilla cobró vida. Una voz, distorsionada, irregular, susurrando en un tono mecánico y entrecortado. Todavía estoy aquí. Fermín apretó los puños. Quería correr. Quería gritar. Las luces volvieron a parpadear. El restaurante se veía igual. La freidora burbujeando. La caja registradora encendida. Las ventanas reflejando. Solo 4. Solo ellos. La quinta figura se había ido. Victoria se secó la cara. Yo me largo. No me importa si me despiden. No me quedo ni un segundo más. Napoleón ya se estaba quitando el delantal. Lo mismo. Fermín tragó saliva, tratando de sacudirse el peso en su pecho. Sí, vámonos. Marcaron su salida sin decir una sola palabra más. Cuando Fermín salió al estacionamiento, el aire nocturno se sintió irreal, demasiado frío. Todo estaba vacío. La carretera se extendía en la oscuridad. Entonces, desde adentro del restaurante, la caja registradora pitó. Un nuevo pedido apareció en la pantalla. Una hamburguesa con queso. Y debajo, un nombre. Fermín. Corrió. Tarde en la noche, cuando las calles están vacías y el aire es denso con un silencio extraño e inquebrantable, hay algo inquietante en los autoservicios de comida rápida. Los letreros de neón parpadean, proyectando sombras largas y distorsionadas, y el zumbido del tablero del menú parece susurrar secretos que solo la noche puede escuchar. Pero, ¿y si, en una de esas solitarias excursiones nocturnas por comida, vieras algo que no deberías haber visto? Algo que no pertenece al mundo de los vivos. Lorenzo nunca creyó en fantasmas. Se reía de las historias de terror, ignoraba las leyendas urbanas y siempre se decía a sí mismo que el miedo no era más que trucos de la mente. Pero en una carretera solitaria, con solo su estómago rugiendo y el resplandor de un letrero de comida rápida más adelante, estaba a punto de aprender que algunas historias no están hechas para ser tomadas a la ligera. Algunas historias son reales. Las carreteras estaban inusualmente vacías esa noche. De vez en cuando, un farol parpadeaba, pintando breves trazos de luz pálida sobre el asfalto agrietado antes de sumergir todo de nuevo en la oscuridad. Lorenzo había estado conduciendo durante un rato, perdido en sus pensamientos, cuando el hambre le apretó el estómago como un puño de hierro. No había comido desde el almuerzo. Más adelante, el cálido resplandor de un restaurante de comida rápida rompió la penumbra. Los familiares colores amarillo y rojo, la enorme mascota en el letrero, se sentía extrañamente reconfortante. Al entrar, el estacionamiento estaba desierto, salvo por 1 o 2 autos aparcados a un lado. El carril del autoservicio estaba vacío. Perfecto. El intercomunicador crujió cuando bajó la ventanilla. Bienvenido a Burger Tower. ¿Qué desea ordenar? Lorenzo escaneó el menú, parpadeando para alejar el cansancio que se arrastraba detrás de sus ojos. Sí, solo una doble hamburguesa con queso y papas fritas. Sin bebida. Hubo una larga pausa. Luego, una voz, tan lenta, tan deliberada que casi no sonaba humana. ¿Desea algo más? Algo en la forma en que la voz alargó las palabras le provocó un escalofrío incómodo en la espalda. Se sacudió la sensación. No, eso es todo. Por favor, avance. El altavoz quedó en silencio. Lorenzo frunció el ceño pero avanzó. La primera ventana estaba oscura. No había nadie para recibir su pago. Se inclinó, tratando de ver adentro. Nada. Fue entonces cuando notó algo. En su espejo retrovisor, apenas visible en la luz tenue y parpadeante, había otro auto. Un sedán negro, elegante, pulido, pero algo en él hizo que el estómago de Lorenzo se revolviera. No lo había visto entrar. No lo había escuchado. Simplemente estaba ahí. Giró la cabeza para verlo mejor, pero nada. El carril detrás de él estaba vacío. El auto había desaparecido. Lorenzo dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Avanzó hasta la siguiente ventana. La cocina en el interior estaba tenuemente iluminada, sombras danzando bajo el resplandor fluorescente. Y entonces, la vio. Una mujer, pálida, vestida con un uniforme anticuado, no el rojo y amarillo brillante de la marca moderna del restaurante, sino un azul desteñido, como algo de décadas atrás. Estaba de pie justo detrás de la ventana, inmóvil.
Sus ojos eran huecos, oscuros, fijos en él. Lorenzo tragó saliva. La ventana no se abrió. Nadie extendió la mano para tomar su pago. La mujer no parpadeó. Un sudor frío le cubrió la nuca. Levantó una mano con cautela. Hola. Nada. El aire dentro de su auto se sentía denso, sofocante. Entonces, movimiento. No de la mujer, sino detrás de ella. Una sombra, alta, retorcida, moviéndose demasiado rápido, demasiado fluidamente, como si se estuviera deslizándose a través de la realidad misma. La respiración de Lorenzo se cortó. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas. Y entonces, los labios de la mujer se movieron. No se abrieron, se movieron, como si dedos invisibles presionaran contra sus mejillas, obligándola a hablar. Vete. Su voz no se parecía en nada a la del intercomunicador. Era débil, tensa, aterrorizada. La sombra detrás de ella se lanzó. Lorenzo pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras salía disparado del autoservicio, su pulso golpeando en sus oídos. Apenas registró los giros que tomó, las señales de tráfico que pasó. Simplemente condujo. Rápido, descontrolado. Solo cuando llegó a una estación de servicio bien iluminada a varias calles de distancia, finalmente se detuvo. Sus manos temblaban contra el volante. Giró la cabeza, su respiración temblorosa, para mirar atrás, medio esperando ver algo observándolo desde el asiento trasero. Pero el auto estaba vacío. Lentamente, sacó su teléfono. Buscó, Burruta Web, cerrado. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. El lugar donde acababa de estar, el que aún estaba fresco en su mente, había sido clausurado hacía años. Una empleada había sido asesinada allí. Una joven que trabajaba en el turno nocturno, asesinada por un hombre enmascarado que nunca fue atrapado. Por supuesto, circularon rumores de sucesos extraños, luces parpadeantes, entregas perdidas, y avistamientos de una mujer con un uniforme desteñido de pie en la ventana del autoservicio, mucho después de que el edificio fuera abandonado. El estómago de Lorenzo se revolvió. ¿Realmente había estado allí? ¿Realmente había hablado con ella? Una parte de él quería creer que todo había sido una alucinación, que tal vez se había quedado dormido al volante, que lo había soñado todo. Pero entonces, su teléfono vibró. Una nueva notificación. Una que no había abierto. Una que no había visto antes. Un mensaje de texto, de un número desconocido. 2 palabras. Regresa. Ahora. Lorenzo dejó caer el teléfono. La pantalla parpadeó. Una vez, 2 veces, antes de apagarse por completo. Y entonces, lo sintió. Un cambio en el aire. La inconfundible sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando. Su respiración se detuvo. Su pulso retumbó en sus oídos. Y en el espejo retrovisor, reflejado en el tenue resplandor de las luces de la gasolinera, un par de ojos huecos y oscuros lo miraban de vuelta.